momentito, vamos a retomar porque nos quedamos como a mitad de camino, entonces pues yo les voy dando ingreso a los que vayan solicitando entrada. Entonces me quedé ya, o sea, acabamos precisamente con la reproducción en gimnospermas y ahora sí quiero hacer alusión a la reproducción en las angiospermas, que son las plantas que tienen flores. Sí, estas tienen una reproducción que es mucho más avanzada y compleja, teniendo en cuenta que aquí intervienen ya como tal los dos órganos o los dos cigotos, perdón, los dos gametos, femenino y masculino, ¿sí? Y tienen un proceso reproductivo ya más avanzado, ya que cuentan, por ejemplo, estas con la flor. La flor es el órgano sexual de la flor y entonces esta es la estructura reproductiva, ¿sí? Que agrupa todos los órganos para la reproducción. Agrupa los órganos femeninos y los órganos masculinos en plantas hermafroditas, por ejemplo, que son las flores más vistosas que nosotros encontramos a nuestro alrededor. ¿Qué pasa con ellos? Resulta que la flor, al ser tan vistosa, cuenta con unas partes que precisamente llaman la atención y generan en esta parte precisamente el resultado final de la reproducción, que sería el fruto y la semilla, la cual también al caer al suelo, pues genera la reproducción de la nueva planta con características que ya vienen marcadas tanto de la intervención del gameto masculino como el femenino. La flor tiene una parte que es masculina y una parte que es femenina. La parte que es femenina, si ustedes hacen, yo quisiera, a ver, tal vez les voy a proyectar un poquito para que ustedes la miren. Un momento. Bueno, la parte femenina es lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Que hace parte, por ejemplo, el pistilo, ¿sí? El estigma, que es o bueno, acá tal vez lo vemos como mejor. El estigma, que es la entrada, el estilo, que es este canal por el cual van a pasar los granitos de polen, y aquí en el pistilo como tal están ubicados los ovarios. Adicionalmente en la planta encontramos los sépalos, que son como el capuchoncito que contiene o que sirve de soporte para los pétalos y toda la parte interna de la flor. Si nosotros le sacamos los pétalos, ustedes se han dado cuenta que hay un capuchoncito pegado al tallo de la flor, esos serían los sépalos. Y la corola, que es toda la flor como tal, ¿sí? Es el conjunto de pétalos. Y los pétalos, pues que son el órgano como más visible de la flor, que permite también el proceso, uno de los procesos más importantes que hay en este tipo de reproducción, que es la polinización, de los cuales ya vamos a hablar más adelante. Los órganos masculinos que están aquí, ustedes los ven, se llaman estambres y contienen unas antenitas pequeñas que se llaman anteras, que son en los cuales se generan los granitos de polen. Los granos de polen, al caer aquí a través del estigma, pasan por el estilo y llegan aquí y fecundan el ovario. Y entonces ya cuando el ovario empieza a crecer, ya se forma la semilla, la cual, como les digo, cae al suelo y entonces empieza ya a germinar la nueva planta. Nosotros podemos identificar dos partes acá pongámoslo, para que lo miren, dos partes en la flor. Todo el conjunto de órganos masculinos de la flor es el androceo, que hacen parte que los estambres y las anteras, ¿cierto? Que es obviamente donde se genera el gameto masculino de la flor, que es el polen. Y el gineceo hace referencia a la parte femenina o a todos los órganos femeninos que tiene la planta. Aquí están el pistilo, ya les había dicho los ovarios, el estilo y el estigma. ¿Sí? Entonces, vamos a recordar esto, porque esto puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la parte femenina de la flor? El gineceo.
con todos los órganos femeninos de la flor. ¿Cuál es la parte masculina de la flor? El androceo, con los órganos masculinos que hacen referencia a los estambres y a las anteras, ¿sí? Y ahí se produce el polen. Seguidamente nosotros podemos hablar de un proceso muy importante que es el de polinización, que es el medio a través del cual, o el proceso a través del cual, pues se logra la fecundación del ovario, del óvulo, perdón, en el pistilo. Resulta que las anteras botan sus granitos de polen, ¿sí? Y entonces los granitos de polen tienen que ubicarse ¿en dónde? Dentro del pistilo. ¿Para qué? Para que lleguen al ovario y entonces pueda formarse la semilla. Cuando esto pasa, o mejor dicho, esto puede pasar a través de 3 procesos, ¿sí? Uno es la polinización hidrófila, otra es la polinización anemófila y otra es la polinización zoófila. ¿De qué se tratan las 3? La anemófila es cuando los granitos de polen viajan a través del viento y entonces por acción del viento llegan y fecundan al ovario de cualquier flor y entonces empieza el proceso de fecundación, pues como valga la redundancia, y se forma la semilla, la cual cae y empieza el ciclo de crecimiento de la planta. Entonces, anemófila es a través del viento, los granos de polen viajan a través del viento y fecundan la flor. La hidrófila es que viajan los granitos de polen a través del agua, ¿sí? Entonces, el agua es el medio encargado, por ejemplo, la lluvia se lleva los granos de polen y fecunda a la florecita. Entonces, allí se da el proceso pues, de fecundación y es el mismo proceso también cuando ya se fecunda el óvulo, pues empieza a generarse la semilla y de ahí en adelante el mismo proceso de crecimiento de la nueva planta. Y por último, hay una polinización que es zoófila, ¿sí? ¿Qué pasa con la zoófila? Aquí es donde intervienen estos organismos que son tan importantes para nosotros y para nuestra supervivencia, por ejemplo, las abejas, ¿sí? O cualquier insecto, las mariposas, los mosquitos, los zancudos, etc. Estos, ¿por qué lo hacen? Porque miran la flor como es tan llamativa, o sea, les llama tanto la atención los colores que ellos se posan de flor en flor y en sus paticas, en sus alas, llevan los granitos de polen, ¿para qué? Para polinizar precisamente las flores en las cuales se posan. ¿Sí, señor? Buenas tardes. Profe, perdona la interrumpo, pero es que ya teníamos clase de matemáticas. Ay, yo creo que ahí ya terminamos. Entonces, yo quería que tengamos como conocimiento de estos procesos. Yo les voy a subir los 2 videos y la guía para que ustedes también conozcan el material. Recibo para la semana después de Semana Santa. ¿Listo? Les dije que se demoraron un poquito conmigo. Que no se vaya a preocupar. Entonces, les agradezco por su atención, chicos, y perdónenme que me haya pasado tanto de tiempo. Les bueno, señora. descanso. Gracias, chao. Que estén muy bien, chicos. Chao. Profe, feliz Semana Santa. Igualmente, mis amores, que estén muy bien. Chao.